En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 3 de este curso de los sacramentos. ¿Y de qué vamos a hablar en la lección número 3? Sobre el ministro de los sacramentos. Solo que al hablar del ministro de los sacramentos hay bastantes cosas que decir, por lo tanto vamos a dividirlo en dos lecciones, la número 3 y la próxima, la número 4. Ahora, ¿quién es el ministro de los sacramentos? Pues el ministro de los sacramentos es aquel que realiza en nombre de Cristo aquel rito sagrado por él instituido. Aquel hombre que realiza lo que Cristo mandó a realizar en este mundo. Porque no se trata de que él haga algo que a él le gusta, porque a él lo ordenaron, porque eso le llama la atención, no. Se trata de que es Cristo el que lo ha instituido, es Cristo el que lo ha mandado, por lo tanto, él es un servidor de Cristo y lo realiza en nombre de Cristo. Y por eso es un rito sagrado, porque no pertenece a él, sino que pertenece a Cristo. Ahora, el ministro de los sacramentos se divide en dos. El ministro principal de los sacramentos, en cuyo nombre se confeccionan y se administran los sacramentos, es decir, el mismo Cristo. Cristo Jesús es el ministro principal, no hay otro ministro. Él es el que bautiza, Él es el que confirma, Él es el que confiesa y da la absolución, Él es el que da la confirmación, Él es el que unge a los enfermos, Él es el que santifica los matrimonios, Él es el que hace santo a los sacerdotes en el orden sacerdotal. O sea, es Cristo el que da todo. Es de Cristo el que viene todo. Por eso Él es el ministro principal, el principal de todos. Él es el primero, de Él proviene todo. Pero también está el ministro secundario de los sacramentos. ¿Y quién es ese? Bueno, es aquel que en nombre de Cristo confecciona y distribuye los sacramentos. Por lo tanto, el hombre obra como ministro de Cristo y causa instrumental de la administración de los sacramentos. Por eso decimos que el sacerdote no es dueño de los sacramentos, sino que es administrador de los sacramentos. Nosotros no es si queremos ir a bautizar a nuestros hijos, si queremos que se confirmen nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos hagan la primera comunión, no. Es obligación, porque somos cristianos, que nuestro hijo se bautice. Es mi obligación, porque soy cristiano, que mi hijo haga la confirmación. Porque es Cristo el que lo da, por medio de sus ministros, pero es Cristo el que lo da. En cuanto al ministro secundario, se debe tener a la memoria que solamente el hombre caminante, o sea, el hombre que está vivo, es el ministro secundario de los sacramentos. Pero no todo el hombre puede administrar todos los sacramentos, sino que solamente aquel que ha sido consagrado, digámoslo así, con potestad divina y se le ha concedido, porque solo Dios puede hacer que la acción de un ministro confiera la gracia. O sea, no cualquiera, por ejemplo, que nosotros digamos, no, como yo soy un secundario, también soy un hombre, un ser humano, pues yo voy a confesar. No, porque tiene que estar consagrado con la potestad divina que tiene la iglesia dada hacia sus ministros. Y Dios obra por sí, porque no es el sacerdote el que confiesa, sino que es Dios. No es el sacerdote el que absuelve los pecados, sino que es Dios, pero por medio de ese ministro consagrado. Sin este ministro secundario, el sacramento no tendría digamos que una validez o una manera directa de hablar con Dios. Claro, Dios puede aparecerse aquí mismo ahorita y bautizarme, claro, y confesarme, sí, pero Él ha querido que hayan ministros divinamente divinamente ordenados para que puedan ejercer este cargo, este rol. Porque el ministro de los sacramentos es causa instrumental y causa humana y racional. Su voluntad deliberada debe influir en la acción sacramental, puesto que solamente aquello que la voluntad deliberada influye en el sacramento puede ser causa de modo humano. O sea, él no es el dueño del sacramento, pero él trata
de que ese sacramento que va a dar sea lo más santo. Por eso cuando celebra la misa, no me recuerdo que, creo que era el santo cura de Ars, decía, ¿quieres conocer cuán santo es un sacerdote? Mira cómo celebra la misa. Eso decía el santo cura de Ars. O sea, entre más solemnidad, entre más santidad demuestra en la Eucaristía, más santo es el sacerdote, más ama a Cristo, más venera a Cristo. Pero si la Eucaristía la celebra rápido, a la carrera, no le pone mucho cuidado, repite palabras que vamos a ver que también puede caer en pecado, vimos en la selección número 2, que se equivoca en la misa, dice cosas que no debe decir. Entonces ahí se dice, le falta un cierto amor a la Eucaristía, le falta un cierto amor a su ministerio y a la santidad. El ministro secundario entonces es de dos maneras, es ordinario y es también extraordinario. Se llama ordinario a aquel que por la potestad que tiene puede administrar el sacramento por derecho propio, sin que necesite de alguna comisión especial. Por ejemplo, el sacerdote, el párroco. Él puede bautizar en su parroquia, él puede confesar en su parroquia, él puede dar la unción en la parroquia, sin necesidad de estar diciendo a cada rato, mire señor obispo, yo voy a celebrar hoy la misa. No, si a él lo mandaron ahí y él es el párroco de ahí, él puede celebrar la misa todos los días en cualquier lugar de su parroquia. Por eso dice que no necesita de alguna comisión especial, sino que él tiene la potestad para celebrar y administrar los sacramentos ahí en ese lugar donde lo han colocado. Por eso veremos qué es lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre el ministro ordinario de los sacramentos. Y empecemos con el sacramento del bautismo. El Código de Derecho Canónico en el numeral 861 dice: quedando en vigor lo que prescribe el canon 530 numeral 1, es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Estos tres son los ministros ordinarios que pueden bautizar: el obispo, el presbítero, o sea el sacerdote, y el diácono. Solo ellos tres pueden bautizar de ordinario. Hay que tenerlo mucho cuidado en esto, porque estamos hablando del ministro secundario ordinario ahorita. Y son tres: el obispo, el presbítero y el diácono en relación al sacramento del bautismo. Luego, en relación al sacramento de la confirmación, en el canon 882 del Código de Derecho Canónico dice: el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. También administra válidamente este sacramento el presbítero, dotado de facultad por el derecho universal o por concesión peculiar de la autoridad competente. El obispo es el que puede dar el sacramento de la confirmación, pero a veces el obispo tiene demasiadas parroquias, demasiadas ocupaciones, no puede porque el tiempo no le da llegar a esa parroquia, entonces envía al vicario general, por ejemplo, con el mandato de él, por supuesto, con concesión peculiar de él, para que vaya a administrar el sacramento de la confirmación a los de la parroquia donde lo están solicitando, porque él no puede. Entonces va el vicario general o va otro sacerdote que el obispo considere que puede y que tiene la potestad para hacerlo. Luego vamos a ver al ministro de la Eucaristía. El Código de Derecho Canónico en el numeral 900, en el inciso 1, dice: solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. Aquí está muy claro, solo el sacerdote. Y al hablar de sacerdote estamos diciendo obispo, porque claro, el obispo es sacerdote. Antes de ser obispo fue sacerdote. El cardenal, antes de ser obispo de cardenal, fue sacerdote. El papa, antes de ser papa, es sacerdote. Entonces, si nos damos cuenta, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento. El diácono, como lo vemos aquí en la foto, ¿qué es lo que hace el diácono? Pues el diácono solo mezcla las especias, ordena los utensilios, pero no consagra. Es el sacerdote el que se levanta a consagrar, es el obispo el que se levanta a consagrar para que tenga validez el sacramento de la Eucaristía. Luego, el sacramento de la penitencia. El Código de Derecho Canónico en el numeral 965 dice: solo el sacerdote es ministro del sacramento de la penitencia. Solo el sacerdote. Nadie más puede confesar, solamente el sacerdote. Por ahí me decían, yo sí puedo confesar, lo que no puedo es dar la absolución. Pues estás jugando con algo que es sagrado. Y eso que es sagrado se debe de respetar. Por lo tanto, mejor ni te atrevas.
porque solamente el sacerdote es el ministro del sacramento de la penitencia. La unción de los enfermos. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1003, en el inciso 1, dice: todo sacerdote, y solo él, administra válidamente la unción de los enfermos. Solo el sacerdote. Pero todos los sacerdotes pueden, sí, pero solo el sacerdote administra válidamente la unción. Nadie más puede venir a decir: ah, como no está el Padre y aquí está el aceite, préstemelo, que el Señor te dé la fuerza. No se puede. Hay un rito que hay que pronunciar, que es la forma, una materia que hay que usar, que es el aceite, y es sagrado, no puede tocarlo cualquier persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. El orden sacerdotal. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1012, dice: es ministro de la Sagrada Ordenación el obispo consagrado. Es el obispo el que es el encargado entonces de dar el orden sacerdotal a los seminaristas y a los diáconos que ya están en etapa de poder recibir el presbiteriado. Ahora, ¿qué nos dice del matrimonio? Y aquí vamos a verlo de dos perspectivas. Según el catecismo de la Iglesia Católica, según el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1623 dice: según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confiere mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica entonces? Que los ministros ordinarios del sacramento del matrimonio son los esposos. El sacerdote es testigo, que da la bendición, por supuesto, pero es testigo del sacramento del matrimonio. Y el Código de Derecho Canónico, siempre acerca del matrimonio, en el canon 1108, inciso 1, dice: solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o del párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen, y quedando a salvo las excepciones de que tratan los cánones 144, 1112, 1116 y 1127 en los incisos 1 y 2. Entonces dice acá lo mismo, el Código de Derecho Canónico, que solamente son válidos aquellos matrimonios que se hacen en el lugar, enfrente del sacerdote, donde está el sacerdote, pero el sacerdote siempre sigue siendo testigo del sacramento del matrimonio, porque son los dos esposos los que se están entregando mutuamente ante eso. Entonces, estos son los ministros ordinarios de los sacramentos. Ahora, veamos los ministros extraordinarios, secundarios extraordinarios, porque también es importante esto. Y esto vamos a hablarlo en relación a dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice: es extraordinario aquel que solamente con cierta dependencia del ministro ordinario o por concesión del derecho dentro de ciertos límites puede administrar el sacramento. O sea, no hay necesidad que sea ordenado. Por ejemplo, cualquier persona puede bautizar a un niño en caso de emergencia, sí se puede, pero dentro de los límites. Tampoco es que me voy a ir a otra parroquia y allá en otra parroquia voy a bautizar. Podría ser, pero si hay alguien allá que lo haga, que pertenece a esa parroquia, mejor que lo haga él, si hay caso de emergencia. Claro, a veces estamos solitos, ya no se puede de otra, pues ni modo. Dice el sacramento del bautismo en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 861, en el inciso 2. Si está ausente o impedido el ministro ordinario de administrar lícitamente el bautismo, un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar, y en caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención, y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente. Dice el canon 861 del Código de Derecho Canónico. O sea, lo normal sería que si no está el sacerdote, no está el diácono, no hay nadie consagrado, no hay nadie que forma parte del clero, entonces el catequista, un catequista que esté bien preparado, que esté debidamente formado,
Pero pues si no hay de otro, no hay nadie más, entonces pues cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo. Y como dijimos en la sección 2, haga lo que haga la iglesia. Si tiene esa intención y quiere hacer lo que hace la iglesia, el sacramento es válido. Ya después habla con el sacerdote y dice: padre, fíjese que yo bauticé a un niño, yo le eché el agua, pero y lo bauticé en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero gracias a Dios estaba en peligro de muerte, pero gracias a Dios no se murió y está bien, ha mejorado. Complete el bautismo y al sacerdote lo trae, hace la ceremonia, ya no lo bautiza porque ya está bautizado, solamente le pone los óleos de los catecúmenos, del Santo Crisma. O sea, se completa el ritmo, el rito, perdón. Y esto lo puede hacer cualquiera, como dijimos, cualquiera puede bautizar en caso de emergencia. Ay, que no tengo saldo para llamar al padre, yo lo voy a bautizar. Y el padre está cerca, eso ya sería pecado grave, porque ¿cómo es posible? Corre, búscate la forma de traer al padre si ahí está, porque él es el ordinario, él es el que tiene que bautizar, no eres tú. Si él no está porque estás en guerra, porque estás en un lugar demasiado lejos, porque si lo llevas al niño a bautizar se te muere en el camino, bautízalo entonces porque hay necesidad, pero tenlo presente que después tienes que informárselo al sacerdote. En el sacramento del matrimonio, aquí hay algo que es nuevo, porque es según la nueva versión del Código de Derecho Canónico aprobado por el Papa Francisco. Esto es nuevo. Dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 1112, en el inciso 1, donde no haya sacerdotes ni diáconos, el obispo diocesano, previo voto favorable de la conferencia episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, puede delegar a laicos para que asistan a los matrimonios, quedando firme lo establecido en el canon 1108. ¿Qué significa esto? Un laico puede ser testigo del sacramento del matrimonio, casi parecido al matrimonio civil, donde es un laico, un abogado, un notario el que casa a las personas. Asimismo, puede, dice el nuevo Código de Derecho Canónico, en el canon 1112, que puede ser, pero no es fácil, porque para que este laico pueda celebrar el matrimonio, de forma testigo, claro, tiene que tener el voto del obispo, el permiso del obispo diocesano al cual él permite, y ese obispo diocesano tiene que tener la validez, el voto y la conciencia de todos los obispos que forman parte de la conferencia episcopal, o sea que todos los obispos sepan quién es el que va a hacer eso, y aparte una licencia especial que venga de la Santa Sede, desde Roma, desde el Papa. Entonces no está fácil tampoco que un laico pueda celebrar un sacramento del matrimonio. Pero dice, donde no haya sacerdotes ni diáconos, se puede. Pero esto es nuevo, sí, pero no está tan fácil que se haga. Esto me parecería más por el caso de la Amazonía, que los lugares allá en Brasil, en las zonas del sur de Sudamérica, donde está difícil, muy, muy difícil, que vaya a aparecer un sacerdote o un diácono. Está muy difícil. Pero lleva trámite, si se dan cuenta, no es fácil entonces. Lo normal es el bautismo, que cualquiera puede bautizar, es lo que todos sabemos. Pero ya el matrimonio cuesta un poco más. ¿Por qué? Dice en el inciso 2, siempre del numeral 1112. Se debe elegir un laico idóneo, capaz de instruir a los contrayentes y apto para celebrar debidamente la liturgia matrimonial. O sea, no es cualquiera, también tiene que ser un laico honrado, de verdadero testimonio, casado, que tenga de verdad una sensación de amor al matrimonio, de respeto, que sepa lo que está haciendo. O sea, no está tan fácil. Por eso nos dirá el canon en el 1113. Antes de conceder una delegación especial, se ha de cumplir todo lo establecido por el derecho para comprobar el estado de libertad. O sea, no es fácil tampoco ser ministro laico de los sacramentos. Ahora, ¿quién es el ministro consagrado? El ministro consagrado es consagrado si con rito especial ha sido destinado por la Iglesia para confeccionar los sacramentos. De lo contrario, no es ministro consagrado. 5 sacramentos son los que nos dan los ministros consagrados: confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción y orden sacerdotal. Estos 5 exigen que sea un ministro consagrado. El bautismo,
por suma necesidad, puede ser administrado por cualquier hombre sin necesidad de que sea ministro consagrado. El matrimonio, sin embargo, no es necesario un ministro especialmente destinado porque es administrado por los mismos contrayentes, por los esposos. Por eso, se distingue entonces entre lo que tenemos que tener los ministros que son consagrados y los que no pueden ser consagrados. Y por esto ya lo vimos, 5 sacramentos, sí o sí tiene que haber un sacerdote ahí. En la confirmación, por ejemplo, tiene que ser obispo. En el orden sacerdotal tiene que ser obispo. Pero sí tiene que haber un sacerdote. Ya en el bautismo y en el matrimonio puede, según las nuevas normas del canon, puede ser un laico. Entonces, entre los ministros de los sacramentos se distinguen 2. El ministro público y el ministro privado. Es público aquel que por especial encargo de la Iglesia administra el sacramento en las ceremonias y en los ritos prescritos. Ese es el ministro público. Es privado el que administra el sacramento sin solemnidad por licencia general y concesión de la Iglesia. Administra privadamente el sacramento no solo cualquier seglar, sino también un sacerdote que en caso de necesidad bautiza sin solemnidad, pues en este caso obra, no como ministro público de la Iglesia, sino como persona privada. Y esto hay que tenerlo muy cuidado, porque el bautismo no puede ser privado, el matrimonio no puede ser privado. Padre, fíjese que yo quiero bautizar a mi hijo, pero solo ustedes y yo y mis amistades. Yo no quiero que venga nadie. Si es posible, cierre la iglesia y adentro nosotros. Eso no se puede, porque el sacramento es de Dios y por lo tanto es público, para santificación de la asamblea, para santificación de la iglesia. Pero, dice aquí, pues sí se puede con alguna dispensa o licencia general, concesión del obispo, sí pudiese bautizarlo así, pero está difícil. Casi todos los bautizos, todos los matrimonios, aunque sea privado, la misa está abierta para el que quiera, para el que desea afuera, el que esté afuera, escuchó, va a haber misa, entremos a misa. Pues ni conozco a los que se van a casar, no importa, pero usted entra a la misa, que es lo importante. Ya al banquete, a la mesa que prepararon, ahí sí ya no, porque ahí tiene que tener invitación de los esposos. Pero a la misa puede estar ahí presente en la Eucaristía, porque es su fe, la fe de la iglesia. Entonces, sí se puede ser privado, pero necesita de eso, licencia general y concesión de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para una administración válida de los sacramentos? En primer lugar, de la fe y de la potestad del ministro. Para realizar válidamente los sacramentos no se requiere ni fe ni honradez ni estado de gracia en el ministro. Porque los sacramentos no tienen su eficacia por la dignidad del ministro, sino por los méritos de Cristo y por institución divina. Aquí hay que tener claro en esto. Media vez el sacerdote es consagrado y está aprobado por la conferencia episcopal y está en comunión con el obispo, puede celebrar el sacramento, no tanto porque sea digno o porque no sea digno. A veces hay escándalo entre los sacerdotes que dicen, no, y este padre va a celebrar y ustedes saben cómo vive y todo lo que hace. Pues no importa, porque él es ministro de Cristo y no lo hace por su dignidad, sino por la potestad de ser ministro y por los méritos de Cristo y porque es Cristo el que actúa. Claro, está en pecado, sí, pero es Cristo el que actúa. Con esto no se niega que se requiera un cierto conocimiento de las cosas reveladas sobre la materia o la forma, aunque aquí y ahora solamente tomado de las palabras del que pide. O sea, es Cristo el que manda a bautizar, por lo tanto, aunque no sea tan digno, puede y hay que darle. Por eso la Iglesia siempre tuvo válido como el bautismo en el orden conferido por un hereje o apóstata, si no hubiese otro para administrar. En segundo lugar, para confeccionar válidamente los sacramentos se requiere que en el ministro potestad concedida por la gracia divina, porque solamente Dios puede proporcionar a la gracia a la acción sacramental del ministro. ¿Qué significa esto? Que para que valga el sacramento, este sacerdote tiene que ser válido por la iglesia, tiene que haber sido ordenado, tiene que haber sido instituido, tiene que estar incardinado en la iglesia, o sea, tiene que estar reconocido como tal. Algunos sacramentos solamente pueden ser conferidos por los obispos, ya de modo exclusivo, como las órdenes mayores, o con potestad ordinaria con la confirmación. Otros sacramentos pueden ser conferidos lo mismo por un obispo que por sacerdote, con la natural y debida subordinación, como es la Eucaristía, la penitencia, la extremaunción,
debe de ser así, o sea, siempre habrá a un párroco, alguien importante, alguien principal. Entonces los demás, aunque estén ahí, tienen que subordinarse a él. Eso siempre va a ser así. Ahora, segundo lugar, sobre la atención del ministro, porque aquí es muy complicado esto también. La atención es un acto del entendimiento, a saber, una aplicación de la mente sobre aquellas cosas que se hacen. Esa es la atención, o sea, que yo esté atento a lo que estoy haciendo. Una es interna y la cual se define como la advertencia de la mente hacia aquello que se hace, ¿sí? O sea, que tengo mi mente y mi conciencia por dentro puesta en lo que estoy haciendo. La otra es externa y consiste en la ausencia de cualquier acción externa que no pueda coexistir a la vez con la atención interna. ¿Qué significa esto? Por dentro yo quiero celebrar, pero por fuera mis ojos están viendo para otro lado. O sea, no hay una conexión entre externa e interna. Y esto muchas veces pasa, que el padre está celebrando la misa y voltea a ver porque escuchó un ruido, porque un teléfono sonó por allá. Entonces no hay atención, o sea, su conciencia, su interior está directo en lo que está haciendo, pero sus ojos, la parte externa, está un poquito distraída. Por eso se llama este segundo punto sobre la atención del ministro. La atención se llama externa no como si no existiese de alguna manera un acto interno, pues toda atención como acto intelectual que es, por su naturaleza, es interna. Pero se llama externa porque tiene por objeto solamente el acto externo, para que éste se realice de manera humana. Luego entonces, para la administración válida de los sacramentos, se requiere y es suficiente la atención externa. Luego también el ministro, distraído y pensante en otras cosas a la vez, confiere válidamente el sacramento, solo que no está siendo tan respetuoso con las cosas sagradas, pero es válido. En segundo lugar, pero para una administración lícita de los sacramentos se requiere aquella intención interna que excluya toda distracción voluntaria, pues la reverencia debida a los sacramentos y la obligación a evitar un error en la realización de estos exige también una atención interna. ¿Qué significa esto? O sea, él puede distraerse y es válido el sacramento, pero no es lícito porque debía de haberle puesto atención a lo que estaba haciendo. Entonces, para una administración lícita, dice que sea totalmente válida, es mejor que se distraiga de todo, que pierda todo, que evite voltear a ver y se centre en lo que está haciendo, se dedique a lo que está haciendo por fuera y por dentro, que nada lo distraiga, que nada lo aparte de Dios. Una distracción voluntaria en la administración de los sacramentos no excede de una culpa venial, a no ser que el oficiante se exponga a errar en aquellas cosas que pertenecen a la esencia y por lo tanto se arriesga a frustrar el sacramento. Según algunos autores, por la gran dignidad del sacramento eucarístico, es grave pecado la distracción voluntaria en la confección de la Eucaristía. Y aquí no es tanto el sacerdote el que peca, aunque sí peca, pero pecan más aquellos que lo hacen distraerse, porque hay veces que llegan a la misa a visitar al párroco que conocen de años y entran tarde, para mala suerte todavía, para más desgracia, entran tarde a la misa cuando la misa ya comenzó y al nomás entrar se van hasta adelante y rápido le hacen la mano diciendo, padre, ya aquí estoy. Y el padre voltea a ver, la saluda de todo, ya se distrajo, ya perdió el sentido. Y dice, aquí no extrae la culpa, tiene pecado venial, porque no ha puesto la reverencia. Pero mayor pecado tiene esa persona que lo distrajo, porque no respetó la cosa santa que se estaba haciendo. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto nosotros los laicos, porque a veces nosotros somos la piedra de tropiezo, no son los sacerdotes los malos, somos nosotros los que andamos haciendo que caigan a cada rato. Y aquí que Dios nos perdone, pero tenemos que mejorar mucho eso. En tercer lugar, hablemos sobre la intención del ministro. La intención es un acto de la voluntad por el cual queremos hacer u omitir algo. Puede ser considerada de tres maneras. En sí, en cuanto es un acto de la voluntad, según el objeto que busca la voluntad y según el modo con el cual el acto de la voluntad tiene a su objeto. De la intención considerada en sí misma, entonces, hay 4 grados de intención. La actual, la virtual, la habitual y la interpretativa. Son 4 grados de intención. Primero, la actual. Se llama así aquella que existe aquí y ahora.
influye en la obra y advierte mientras la obra se realiza. Esta acción por razón del objeto puede ser explícita o implícita, de la cual hablaremos más adelante. Pero, ¿cuál es la actual? Que el sacerdote está consagrando por fuera, pero por dentro también está consagrando. O sea, es la actual, que las dos se unen. Hay una intención del ministro de hacer lo que hace la iglesia. No se distrae por nada, no se pone a pensar en nada, está metido en lo que está haciendo. Como dicen algunos, tiene puesto el sentido en lo que está haciendo. Y entonces eso es la actual, eso es vale y es lo mejor que puede existir. Pero también está la virtual. Y se dice virtual la que existe aquí y ahora, influye en la obra, pero no se advierte cuando se realiza. Así pues, esta intención tenida antes y que nunca ha sido retractada, que de tal manera por supuesta y virtud ahora se hace obra, vale, aunque no se advierta por el agente. Por ejemplo, el sacerdote que va a celebrar emite la intención de celebrar o consagrar, se prepara motivo por este acto a celebrar, se dirige a la sacristía, se reviste con los ornamentos sagrados, luego se va al altar y realiza todas las cosas realmente hasta la consagración. Vive toda la misa. Ahora bien, aunque no renueve la intención expresa de consagrar hasta llegar a la consagración, es más, aunque pensando en otras cosas, no advierta ciertamente la intención de consagrar, sin embargo, tiene intención virtual, bajo cuyo influjo profieren las palabras de la consagración válidamente. La intención actual y la virtual convienen en esto, en que ambas influyen eficazmente en la obra, pero la diferencia entre ambas parece radicar en que aquella, la actual, está presente y es advertida por el agente, pero en cambio la virtual no es notada por el agente que está pensando en otras cosas, aunque ella esté presente y lo mueva a orar. Por ejemplo, él celebró la misa y él está consciente que va a celebrar la misa. Pero mientras estaba consagrando, tomó pan, dando gracias lo partió y volteó a ver un ruido y lo dio diciendo, o sea, él tiene intención de hacer lo que está haciendo, pero se distrae. O sea, en ese momentito ya dejó de hacer lo que está haciendo, su mente está pensando en algo que está pasando por ahí. Pero como él tenía intención antes de celebrar la misa, y aunque en ese ratito se ha distraído, vale, porque él tenía la intención, eso se llama virtual, vale lo que está haciendo. Ahora, hay un número 3 y es la intención habitual, que es aquella que, habiéndola tenida en alguna ocasión, no ha sido retractada nunca, pero aquí y ahora no existe y por tanto no influye en las obras, por lo cual esta intención puede existir en los durmientes, en los dementes o en los embriagados. Si alguien tuvo la intención de bautizar a un niño y por la noche soñando lo bautiza, obró con intención meramente habitual. También ayer se propuso celebrar la misa para un amigo difunto. Y hoy, impulsado por el propósito de hacer la misa, de celebrar la misa por su amigo difunto, al final se le olvidó todo ello. Celebró la misa y no pidió por el difunto. Se dice que tiene intención habitual de ofrecer la misa por su amigo. Por lo tanto, vale esa intención que tenía, porque él estaba habitado a eso. Él quería hacer eso, pero se le olvidó. En un determinado momento se le olvidó. Entonces vale eso, vale esa intención del ministro habitual. O sea, él siempre celebra la misa y cada vez que celebra la misa lo celebra con fe y con amor. Él sabe que es Cristo, pero en ese momento celebró una misa que a saber en qué estaba pensando desde el principio hasta el fin, no le puso cuidado, se equivocó mucho en todo porque no estaba pensando en nada, sino que simplemente estaba indispuesto, se sentía mal, no tenía la capacidad de celebrar en ese momento. Pero como siempre lo ha hecho y cada vez que ha celebrado él le pone el sentimiento y la sensación a eso, entonces vale, porque él está habitado a eso, la intención del ministro. Cuarto lugar, se llama intención interpretativa, aquella que nunca existió realmente, la cual sin embargo por cierta inclinación de la voluntad hacia el objeto existiría si el caso viniera a la mente. Quien no tuvo intención de consagrar partículas puestas en el corporal, sin saberlo él, las cuales, sin embargo, desearía consagrar, si tuviera conocimiento de ello, tiene intención interpretativa de consagrar. Quien nunca expresamente deseó el bautismo,
sin embargo lo desearía si le viniese a la mente en ese pensamiento, se dice que tiene intención interpretativa del bautismo, o sea que quiere el bautismo interpretativamente. Significa, él no va a consagrar ahorita, porque él dice, ¿para qué? Pero si le viniera a la mente el decir, es algo sagrado, hay que hacerlo, vale. Porque tal vez en ese rato él no esté consciente de lo que está haciendo, pero si estuviera consciente, lo haría tal como Dios manda, entonces vale el sacramento que está haciendo, aunque no esté 100% consciente en ese momento. Y vamos al último punto de la lección de hoy, sobre la repetición de los sacramentos. Los sacramentos que imprimen carácter, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, solo se pueden recibir una sola vez. Solo se pueden dar una sola vez, no se pueden repetir. Tampoco se puede repetir la extrema unción en la misma enfermedad de peligro de muerte. Claro, si ya sanó, por supuesto, se le puede volver a dar cuando vuelva a caer, pero en el mismo momento está como complicado. Y tampoco se puede repetir el matrimonio durante el tiempo de vida de ambos, pero nada obsta a que la Eucaristía y la penitencia sí puedan repetirse cuantas veces se pueda, y es posible seguido. La Eucaristía actualmente se dice que se puede recibir 2 veces al día, o sea, ir a 2 misas al día y comulgar 2 veces. Y la penitencia cuantas veces sean necesarias, o sea, pedida por los fieles. Si aquel a quien no se le permite reiterar accede a un nuevo sacramento, lo recibe inválida o lícitamente. Quien a sabiendas confiere un sacramento no reiterable, peca gravemente contra este sacramento cometiendo sacrilegio, porque no se podía volver a dar el sacramento y más sin embargo lo dio. Pues aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Hay sacramentos que se pueden pedir, la comunión 2 veces al día, la confesión si es posible todos los días, 365 veces te vas a confesar, pues sí, porque todos los días pecamos. Tal vez los pecados no serán grandes y el sacerdote hasta se va a aburrir de confesar diario, pero si quiere esta persona se puede, claro, se puede confesar todos los días, si quisiera, fuera mejor todavía, pero si confesarse todos los días, no sabes si mañana estarás vivo, pero se puede, son repetitivos. Pero ya bautizarse todos los años o bautizarse a cada rato, confirmarse a cada rato porque se me olvidó, porque a saber, no está fácil eso. Entonces, sobre la reiteración de un sacramento dudosamente válido, porque aquí cae a veces esto, las reglas que se deben de observar son las siguientes. Si la duda del valor del sacramento es totalmente imprudente y vana, no es lícito repetir el sacramento concedido, y quien sin motivo lo repitiese cometería un pecado grave, porque temerariamente reiterar la acción sacramental incluye una grave irreverencia al sacramento. Pero la condición, si la duda es vana, quita ciertamente el pecado, pero no toda la culpa, porque siempre habrá culpa ahí, aunque sea la duda de si es válido o no es válido. ¿Y esto pasa por qué? Porque si ya ha sido entregado el sacramento o la forma del sacramento y hay duda, puede haber pecado grave. Yo sé que a veces dicen, bueno, resulta que lo que pasa, padre, es que como en esta época hubo guerra antes, hubo una masacre, hubo muchas cosas, se quemaron las iglesias, se quemaron los expedientes, no hay registro de bautismo. Mi mamá dice que sí me bautizaron, pero yo no recuerdo, y como yo era chiquita, y como no hay nadie que diga, mis padrinos yo ni los conocí, pero mi mamá dice que yo fui bautizada. Ahí hay duda, porque no hay un acta, porque no hay algo que testifique que realmente fue bautizada. Hay una duda ahí, hay una duda. Ahora aquí dice, si la duda es imprudente y es vana, porque dice, sí tiene padrino, yo ya hablé con el padrino y el padrino dice que sí la bautizó. Entonces ahí no hay duda, porque ella duda, pero el padrino no. Y si él es el padrino y da testimonio, solo se le va a hacer una suplatoria, pero no se puede volver a bautizar otra vez, porque ya ha sido bautizada. Entonces, pero ¿qué tal el padre diga, vaya, sí está bien, no, es que la guerra y todo, bueno, está bien, yo te bautizo, no hay ningún problema? Cometería un pecado grave, dice aquí, porque no puede hacer eso. Ahora, en segundo lugar, si la duda sobre el valor de los sacramentos es prudente y razonable, sea duda de hecho, sea duda de derecho, todos los sacramentos se pueden reiterar y algunos también reiterarse,
pero se debe reiterar bajo condición, para respetar la reverencia que se debe al sacramento. Por ejemplo, todos los sacramentos se pueden reiterar, dice, pero al peligro que prudentemente se teme para que el receptor de los sacramentos no deba de carecer del fruto del sacramento, es razón suficiente para concederle de nuevo el sacramento, ya que lo están previstos y confeccionados para los hombres, pero que lo haga con condición. Por ejemplo, en este caso, que los padrinos están muertos, que la mamá está muerta, que el sacerdote que la bautizó ya está muerto, que se quemaron todos los registros porque hubo una guerra, se incendió la iglesia, se quemó todos los archivos, no hay nada que diga que esta mujer está bautizada, pero ella dice que su mamá dice que sí la bautizaron, pero no hay nada y ella tiene las dudas por escrupulosos, ¿no? El padre puede decir, bueno, está bien, vamos al sacramento, y le dice, yo te bautizo si no estás bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un bautismo con condición. Si no estaba bautizada, se bautizó. Pero si ya estaba bautizada, eso no sirvió de nada. Porque había la condición. Entonces, para no caer en pecado, ¿no? Para no caer en el pecado de cometer sacrilegio contra algo tan sagrado como el sacramento. Es así entonces como llegamos a la primera parte de este título del ministro de los sacramentos. En la lección número 4 hablaremos de la segunda parte. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, pues vamos a hablar más que nada de dónde tiene él que leer los misales, las rúbricas. Hay rúbricas que son importantes, rúbricas que no. Vamos a hablar también de lo que se llama el derecho a poder administrar el sacramento. O sea, que si alguien pide el sacramento, el sacerdote no se puede negar, tiene que dárselo. Pero también vamos a hablar de cuándo el sacerdote tiene él el derecho de negar el sacramento a otro, porque también se puede eso. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, en la lección número 4. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.